Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy va a compartir, perdón, hoy va a compartir el hermano Samar, un invitado especial. Así que buenas noches, hermano. Muy buenas noches, hermano Salvador de los pecados. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Como no teniendo nada, como no Amén, gloria teniendo al nada, Padre. más poseyéndolo todo. Leyéndolo todo. Entonces, ¿qué va a compartir hoy? Vamos a compartir una nueva vida. Ahí se va a titular este compartir de hoy. Esta maravillosa palabra del día de hoy. Una nueva vida. ¿Listos? Así que saludo también a los invitados, a los hermanos. Hace tiempo que no nos bueno, no me conectaba yo. Eh, pues estaba pasando por unas situaciones, pero bueno, el Padre siempre con su gran misericordia permite que tengamos estos espacios para compartir su palabra, ¿no? Compartir este maravilloso evangelio que no se puede quedar callado. El hermano me lo dijo, que este evangelio no se quede callado. Y si es verdad, no se puede quedar callado este maravillosa palabra. Así que, como le dije al hermano, hoy vamos a ver esta maravillosa porción que vamos a leer hoy. La voy a titular Vida Nueva, ¿sí? Pero no solo vida nueva, sino que le faltaría una cosa, vida nueva en Cristo Jesús. ¿Sí? Eh, Quisiera que nos vayáramos a lo más importante, que es la palabra del Señor. Que los que de pronto la tienen por ahí escondidita en una esquina, desempólvela que hoy vamos a meternos en ella, vamos a sumergirnos en ella. ¿Listos? Entonces quiero que nos vayamos a un libro que he estado estudiando poco a poco porque es un libro está muy condensado, pero es muy importante. Y como todos los libros de la Biblia, pero este libro me ha traído eh, mucha felicidad a mi alma y a mi corazón. Así que hoy quiero que nos vayamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a comenzar a desglosar, como decimos acá donde vivo, vamos a empezar a desmechar la palabra, A por empezar a favor, desmenuzar. a A desmenuzar, sí, desmenuzar. exactamente. Sí, sí, sí. Punto Como el por Magnum, punto, la parte por desmenuzada. parte. 6 de 6 en adelante. Vamos a leer desde el 6 en adelante. ¿Listo, mi hermano? Espero que los invitados y los hermanos tengan su palabra. Y como decimos siempre en nuestro live en el hermano, no nos crean a nosotros. Sí, nosotros somos unos seres mentirosos. Crean a la palabra, quien tiene la verdad condensada en ella. Sí. Así que vamos a ir a esta maravillosa porción en cual sabemos que cuando nosotros con el hermano estamos evangelizando, decimos que algo que le choca mucho a las personas y es que ya no tenemos pecado, ¿sí? Porque Cristo se los llevó en la cruz, porque Cristo murió por ellos y que por su sangre limpió este hombre lleno de pecado, ¿sí? Por su sangre lo limpió. Entonces, vamos a poniendo como es entre paréntesis, vamos a comenzar a leer. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. ¿Sí? Vemos que la primera pregunta, porque si vemos que es una pregunta, dice que, ¿qué pues diremos? En mis palabras sería, ¿será que yo puedo decir que porque Cristo murió por mis pecados, puedo yo pecar deliberadamente o hacer lo que yo quiera? ¿Sí? Porque esa es la pregunta que siempre nos hacen cuando decimos, entonces como ya Cristo murió por sus pecados, ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Al hermano también yo creo que le han puesto esa pregunta.
¿sí? Y es que aquí en esta pregunta dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿estaríamos nosotros inundados o andando en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, en el 2 dice, de ninguna manera, es la respuesta. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros los cristianos, los redimidos por Cristo, sabemos que Cristo murió en una cruz, pero Él no vino solo a morir en una cruz como muchos ladrones lo hicieron, que murieron en una cruz, que les pegaban en sus piernas y después los mataban, pues los crucificaban. Él no vino solamente a eso, Él vino a morir por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, dice, porque, porque hemos muerto al pecado. Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Y no sé si han escuchado esa palabra tan maravillosa que dice que nosotros estamos crucificados con Cristo. Nosotros, los cristianos, los redimidos, los que decimos que ya no tenemos pecado, estamos juntamente crucificados con Cristo. Así que morimos a ese pecado, ¿sí? Entonces ya no hay necesidad de decir, ¿cómo voy a hacer si digo que no tengo pecado? Si ya juntamente murimos con Cristo en la cruz, ¿sí? Sería muy, sería muy lógico decir que morí con Cristo en la cruz, pero seguir diciendo que sigo teniendo el pecado, ¿sí? Entonces en el 3 nos dice, ¿o no sabéis que todo lo que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Escuche muy bien. Hemos sido bautizados en su muerte, porque en su muerte fue donde hizo la obra más maravillosa, perfecta, esplendorosa, que fue el quitarnos el pecado de nuestras vidas. ¿Sí? Por eso dice, cuando nosotros nos bautizamos en Cristo, nos bautizamos en su muerte, porque por su muerte hemos sido salvados y justificados por medio de su sangre en la cruz, ¿sí? En el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿sí? ¿Por qué nos dice, por qué titulé esto vida nueva? Porque cuando nosotros anteriormente éramos supuestamente cristianos, ¿sí? Pero seguíamos llamándonos pecadores, seguíamos llamándonos que teníamos el pecado encima de nosotros, ¿sí? Me recuerdo mucho de cuando yo asistía a una llamada iglesia, yo sé que muchos la conocen, que es donde se arrodillan ante estatuas y hacen muchas cosas. Y hay una oración, un rezo, no es una oración, es un rezo que dice, por mi culpa, por mi propia culpa, porque he pecado, ¿cierto? A Santa María, hay pues una más adelante, pero dice que por mi culpa, ¿sí? Entonces, La oración del penitente, perdón, disculpe, es como la sí, oración del hermano, penitente, ¿no? Diciendo por mi culpa, exactamente. por mi culpa, por mi gran culpa. Y claro, Ajá. es como O un, sea, sí, como rezar, exactamente. ¿no? Ujú, sí, entonces podemos ver que siempre en las iglesias están echando, a pesar de que dicen que sí, que Cristo murió por nosotros y que Cristo murió en la cruz por nosotros, siguen cargando su propio pecado, siguen cargando la culpa de algo que Cristo ya nos redimió y nos limpió en la cruz. ¿Sí? O sea, pues cuando Cristo le da su misericordia a entender este maravilloso evangelio, que le abre sus ojos al entendimiento, cuando le quita la venda, que muchas llamadas iglesias siguen hablando de que tú sigues cargando el pecado,
y que tú tienes que esforzarte para poder quitar ese pecado que está en ti, ¿sí? Y es como está escrito en la palabra de Dios, que lo que aparece con los escribas y fariseos, que atan cargas pesadas, los religiosos atan cargas pesadas que ni ellos mismos pueden cargar, que ni con un dedo lo Exactamente. pueden mover. Porque acá en el live del hermano y yo siempre hemos hablado que las personas en forma natural quieren cumplir algo para ganar el cielo. Quieren algo que cumplir, quieren que sea algo así, que le digan unas normas. Y sí las hay, sí las hay. Hay unos mandamientos que si tú los cumples todo, punto por punto, vas directamente al cielo. Pero ¿será que en serio podemos cumplirlo? Todos, todos los podemos cumplir. Créeme que no. Estaríamos llamándonos mentirosos, porque ni los más, ni las personas que desde niños, que eran los fariseos, que eran esos intérpretes de la ley, que desde niños estaban con su Antiguo Testamento, ellos decían que iban a cumplir, pero no los cumplían todos, no los podían cumplir, ¿sí? Como hemos hablado con el hermano, nosotros, la ley nos muestra el espejo de nuestras vidas, el espejo de yo verme en él y yo decir, no tengo salvación. Así quiera cumplir dos, tres o cuatro, hay otros más que tengo que cumplir. Y así cumpla los nueve, pero si uno nada más es quebrantado, es como si no hubiera cumplido nada. ¿Sí? Entonces, en el versículo 5, porque ahorita terminamos en el 4, en el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, o sea, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, escuche muy bien, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a el pecado. ¿Sí? Sabemos que cuando Jesucristo le decía estas palabras tan fuertes a los fariseos, les decía, ustedes son de su padre, es Satanás, porque decía, si me escucharan a mí, mi padre sería sus padres, ¿sí? Cuando le decía, escuchadme y ser libres, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que no eran libres, que ellos eran esclavos del pecado, esclavos de ese pecado que los separaba del Padre, ¿sí? Porque solo hay dos posiciones, dos caminos. ¿Estás con Dios o estás con Satanás? ¿Sí? Entonces, cuando en este versículo me encanta, gloria al Padre, cuando dice que juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado, cuando nos llamamos pecadores, sea destruido, destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Nosotros, los redimidos, los realmente redimidos por Cristo, este cuerpo de pecado ha sido crucificado juntamente con Cristo para que ya no sirvamos más al pecado, sino a la vida eterna juntamente con Él. Pero no es que no sirvamos al pecado por nuestros esfuerzos, porque acá no está diciendo, no sirves al pecado porque te esfuerzas, o no sirves al pecado porque haces esto. No, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque crucificando juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Quién lo hizo primero? ¿Quién crucificó el pecado? ¿Quién acabó con el pecado? Fue Cristo en la cruz.
Fue Cristo el que nos redimió y nos dio vida nueva, como es el título del video. Vida nueva por medio de Cristo Jesús, por su sangre. Este cuerpo que es corruptible se vuelve a ser un cuerpo incorruptible como Cristo, ¿sí? Para nosotros poder caminar juntamente con Él todos los días y pedir su misericordia para poder ser usados como su instrumento, ¿sí? Y el 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando nos preguntan, ¿uno cómo puede ser justificado? ¿Yo cómo puedo ser justificado ante Cristo? Aquí nos da la respuesta, porque el que ha muerto, el que ha muerto a su sí mismo, el que ha muerto a su camino, el que ha muerto a mi pensar, a mi camino, al que yo creo, esto está bien, esto es lo que pienso que debería haber hecho Dios. El que muere a eso y como dice, toma su cruz y sigue a Cristo y muere a él mismo, es justificado, porque muere al querer que él tiene. Muero yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo más aquí, no. Ya Cristo vive en mí. Camino por él, camino en su palabra, porque Él ha muerto una vez y para siempre, para liberarme del pecado de muerte. Porque la palabra dice, el hermano lo va a poner, dice que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Pero no una muerte cualquiera, tenía que ser una muerte perfecta, una muerte que diera la redención de nuestras vidas. Y solo lo pudo hacer Cristo Jesús en la cruz. Dígame, hermano. Y vamos a ir un momentico a Hebreos capítulo 9, a Hebreos capítulo 10, sobre lo que hace poquito lo que dijo el hermano, que es muy importante que lo tengan en cuenta y está en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 9, el versículo 9, Hebreos capítulo 10, versículo 9, perdón. Ojalá que ya lo tienen ahí, hermanos, invitados. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Aquí, ¿quién está hablando? Aquí dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aquí, ¿quién está hablando? ¿Quién es el que está hablando en este momento? Jesucristo. Jesucristo vino a hacer tu voluntad, su voluntad, la voluntad de Dios. Y dice, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es eso de quita lo primero? La ley. Quite la ley. Porque la ley demanda, y lo que hemos dicho y estará apareciendo en pantalla, que la ley demanda un pago. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces Cristo pagó ese precio que nosotros no podíamos pagar. Entonces Él cambió de lugar con nosotros. Y en la Biblia dice, en la palabra dice que de que Él se hizo maldición por nosotros. Porque dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo quería morir en una cruz porque le apetecía, porque lo deseaba, porque lo anhelaba, no, de ninguna manera. Él no quería, él se rehusaba, pero él se negó a sí mismo para que él estuviera en la cruz y le hubiera cargado la cruz en sus espaldas hasta el destino donde tenía que llegar y haber dejado derramar toda su sangre, entregar su vida, es porque él se negó a sí mismo. Si él no se hubiera negado a sí mismo, él, como nosotros, mejor dicho, como nosotros hubiéramos alcanzado la salvación. Si él no se hubiera negado a sí mismo, Jesucristo no se hubiera negado a sí mismo, ¿cómo nosotros tendríamos salvación? ¿Cómo? ¿Cómo sería eso posible? Pero por él negarse a sí mismo, tuvimos nosotros la salvación. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y ese precio es con la muerte, con la sangre, ¿no? Por eso en Hebreos capítulo 9,
versículo 18 dice, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. El versículo 18, ya lo que se hizo la ofrenda para la expiación del pecado, ya se hizo. Ya de ahí en adelante, ya de ahí para adelante, ya no hay más ofrenda por el pecado. Porque ¿cuál fue la ofrenda? Cristo. Fue ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 9 dice que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si dice que lo quita, pues lo quita por completo. No es que dejó algún residuo o alguna migaja de pecado, no, o algún pedacito. No, de ninguna manera. Que deja alguna partecita de pecado, no. Si dice que quita el pecado del mundo y que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es porque lo quita completamente. No es que lo hace como a medias, como más o menos, no. Entonces, como aquí dice, para hacer tu voluntad, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 9, lo vuelvo a repetir, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Quítalo primero para establecer esto último, quitó la ley. ¿Y la quitó por medio de qué? De que Cristo hizo ese pago. Así es, hermano. Gloria a Dios, es verdad lo que dice el hermano. Y por medio de ese pago que Cristo hizo, fue que nos redimió, ¿no? Y gracias por el apunte, hermano, por el apunte muy bueno para la predica. Y entonces, en el versículo 9 nos dice, en Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Sí? 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que vivamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, para no, para que no vivamos en el pecado, porque como le hemos reiterado, Cristo murió por el pecado, tanto tuyo como mío, en la cruz. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí? Me gusta mucho esta parte porque dice dice, el versículo 13 hay una parte que dice que como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Sabemos que cuando Adán y Eva nos remontamos a Génesis, se separaron de la gloria de Dios, que hicieron ese pecado de no escuchar la voz de Dios, del Padre, sino la voz de Satanás y desobedecer. Fueron muertos espiritualmente, ¿sí? Aquí dice que cuando nosotros estamos justificados juntamente con Cristo, estamos vivos, ¿sí? En medio de muertos, ¿sí? Porque cuando tú no estás con Cristo, estás muerto espiritualmente, ¿sí? Puedes que a tu vista veas a una persona que camina, que hace sus cosas, que trabaja,
que hace sus labores diarias, ¿no? Sí, eso. Eso, Sus sus labores diarias. responsabilidades, sus tareas. Sí, sus tareas, eso. O sea, uno lo ve con nuestros ojos y dice, esa persona está viva, ¿sí? Pero Dios no mira lo que nosotros miramos, ¿sí? Él dice que Dios mira el corazón y el corazón de esa persona que no sea, que no sea, que no ha atesorado la obra de Cristo en su corazón, está muerto. Por eso dice acá, eh, como vivos entre los muertos, como vivos entre los muertos. Porque los que ya somos redimidos ya estamos vivos juntamente con Cristo. Porque Cristo murió, sí, morimos también nosotros al pecado y Él se lo llevó, pero Él resucitó, sí. Así que nosotros quizás no resucitamos obviamente como Él, no nos morimos de una forma como Él lo hizo, pero morimos de una forma espiritual, morimos de una forma que morimos al viejo hombre y nacemos en el nuevo hombre que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque en Cristo Jesús tenemos una nueva vida en Él, una vida nueva que nos redimió. Y ahora somos, como dice acá, instrumentos de justicia. Qué palabra tan importante. En el versículo 3, en el último parapito, como instrumentos de justicia. ¿Sí? Somos justos. Ahí podemos corroborar que somos justos por medio de Cristo, porque somos sus instrumentos, porque somos el instrumento que llevan estas buenas nuevas de salvación, que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando nos dice que somos esos instrumentos, es porque Dios nos ha permitido y nos ha dado el privilegio de anunciar el Evangelio, de anunciar estas buenas nuevas de salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro. Sabemos y oramos por todas las personas que están viendo este video por YouTube o ahorita en este momento por live, para que puedan recibir esto tan maravilloso, esta palabra de Cristo, que puedan recibir la vida eterna en Cristo Jesús. Porque el tiempo está tan corto que la verdad tenemos que acelerar esto. Pero como el hermano y yo somos ese instrumento, oramos para que Dios tenga misericordia y puedan recibir la salvación que es en Cristo Jesús. La salvación que Cristo por medio de la cruz quitó el pecado una vez y para siempre. Y que nos hace justos, santos, redimidos por medio de su obra. Dígame, hermano. Pero lo que les puedo decir para que tengan un adelanto sobre ese caso de ese muchacho que pues tomó una decisión, ¿no? Pero bueno, toda persona que no conozca, que no crea en el Evangelio, que no se haya encontrado, no se haya topado con el Evangelio, inevitablemente va al castigo eterno. En ese caso de ese joven, de ese muchacho, pues hubo alguien que le predicó el Evangelio o simplemente le habló cosas religiosas, doctrinales. Porque ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que limpia? La palabra. ¿En dónde podemos encontrar la verdad? En la palabra. Pero ¿quién puede encontrar esa palabra, esa verdad? Alguien que ya haya recibido la salvación. Ahora les voy a poner un ejemplo de un doctor. Y uno que se hace decir que es doctor, supuestamente. Entonces, este doctor pues sabe qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Pero viene este doctor que se dice ser doctor supuestamente y dice, no, este muchacho o esta muchacha tiene este padecimiento así y así y asá. Y la gente como que le cree, los familiares, los padres, la pareja, le cree, ¿no? Pero el muchacho se murió, el muchacho o la muchacha se murió, o la mujer o el hombre se murió. Y los padres, para poder estar seguros de qué es lo que pasó antes de que se muriera, consultó con un verdadero doctor.
con alguien que sí ya tiene el título, alguien que sí sabe, alguien que ya entiende. Y él dice, no, pues su hijo, por lo que he visto, él tiene otra cosa muy diferente a lo que ese doctor supuestamente dice que lo es falso, eso no es. Él simplemente le dijo algo contrario, algo que no tiene nada que ver. Porque es muy importante lo que dijo ese supuesto doctor, pero lo más importante le faltó y por eso se murió. Entonces, si alguien visita a este joven y se dice ser cristiano o de alguna religión que utilice la Biblia, ¿realmente ha recibido la salvación? Para que le pueda compartir a ese muchacho que ya se quiere ir de este mundo. Y si no, ¿qué hace ahí? Está perdiendo su tiempo. Entonces ya, eh, ojalá que haya alguien que le haya compartido el Evangelio, que lo conozca y le haya compartido y que lo haya recibido, ¿no? Sí, es muy importante lo que dijo. Y pues sí, obviamente en todo el live, en todo en TikTok, todo TikTok se ha visto pues el caso de este muchacho, sí sé cuál es. Y pues no queremos hablar del tema bien así, porque igualmente en live estamos compartiendo otra cosa, ¿sí? Pero de hecho el punto que dice el hermano es muy importante en lo que estamos hablando, porque si digamos a este hombre se le hubiera compartido el evangelio, ojalá que Dios haya permitido, ¿no? Que alguien y que él hubiera atesorado el evangelio en su corazón, la salvación en Cristo. Eh, Al escuchar estos live o los videos que subimos a YouTube en el canal del hermano, tú puedes ser ese instrumento en el cual tú puedes llevar esas buenas nuevas de salvación. Cuando tú recibas esa maravillosa obra de Cristo, cuando seas justificado, ser un hombre justo delante del Padre, tú puedes llevar esas buenas nuevas a esa persona, ¿sí? En este caso fue un caso muy mediático, ¿sí? Que muchas noticias lo mostraron, ¿sí? Pero hay cientos de personas que se mueren a diario y no hay una persona que sea justo y le pueda dar esa maravillosa palabra, esta maravillosa salvación en Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso le doy gracias al Padre por permitirme ser ese instrumento, como lo leí acá, instrumento de justicia para poder, y no sé, pero podemos ver que puede que, digamos, pongamos el ejemplo que este hombre se haya curado, ¿sí? Pero ¿de qué sirve que se haya curado si no tiene la verdadera vida eterna, la verdadera palabra en su corazón? ¿Sí? Porque de que no, por ejemplo, cuando Jesucristo sanó a Lázaro, que Lázaro estaba muerto, él lo resucitó, hizo el milagro, pero ¿será que él no se iba a morir? Él se murió. Pero a él se le dio lo más importante, la palabra de Cristo. Dígame, hermano. Y es muy importante que para toda persona, sea que tenga alguna enfermedad o esté en un momento crítico en un hospital y así, es muy importante que esa persona tenga la certeza de que va a ir al cielo, la certeza de que ya recibió la salvación. Pero si simplemente le hacemos las preguntas o una pregunta a esa persona que está en ese momento crítico, aunque todavía falta, puede que todavía falte unos 2 o 3 años o 5 años, uno le hace una pregunta: ¿usted va a ir al cielo o al infierno? Y la persona dice, no, pues quién sabe, solo Dios sabe. O sea, esa persona en realidad no tiene la certeza, no está seguro, no ha tenido esa seguridad en su corazón para dónde va, no ha estado, como quien dice, ni frío ni caliente, porque hay personas que saben que son pecadores y lo reconocen y dicen, no, pero es que yo no tengo ninguna posibilidad de ir al cielo, tengo que ir al infierno. Esa persona puede recibir el Evangelio fácilmente a comparación de un religioso. Y eso lo hemos dicho en el último video que hemos subido a mi perfil de TikTok, ¿no? Salvador de los pecados en TikTok, ¿no? Entonces,
Si esa persona no tiene esa certeza, pero entonces, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Pero si esa persona tiene ese corazón de, bueno, pero es que yo no tengo ninguna posibilidad de ir al cielo, tengo que ir al infierno obligatoriamente. A esa persona se le puede predicar, a esa persona tiene el corazón como esa buena tierra para que la semilla llegue y produzca como la buena tierra, ¿no? Porque ya esa persona en su corazón pasó por pedregales, por junto al camino, por espinos, y ha llegado a lo último, a buena tierra. Y por eso se expresa o dice de esa manera. Esa persona puede recibir el Evangelio, a comparación de un religioso que simplemente se defiende con la palabra. Tiene sus experiencias, tiene lo que ha pasado por su vida, los milagros que ha hecho, que han salido de él o de ella, y eso dice, y con eso se fortalece a sí mismo. Como quien dice, repele con escudos, como un escudo, repele el evangelio. Pum, pim, pam. Alguien le está predicando el evangelio, tin, y lo desvía, lo envía por allá a volar. Y diciendo, pero ¿por qué se defiende? Si es lo que necesita. A las personas es algo contradictorio decir esto, pero, y de pronto a muchas personas le choca, pero es mejor uno estar, como dice la palabra, es mejor uno estar en la casa de luto que en la casa del banquete. Porque cuando tú estás en luto, tu corazón, como dice el hermano, está preparado. Cuando tú, como dijo el hermano, veo que no puedo cumplir nada, que estoy destituido a irme al infierno, a irme a la muerte eterna. Entonces necesito un salvador, ¿sí? Pero el que está en una religión y no suelta su religión, no la suelta, se escuda con ella. Entonces dice, no, sí, es que quien no peca, pues todos pecamos y todos hacemos nuestras cosas, ¿no? Pero entonces le decimos, pero entonces si Cristo vino a morir por lo que tú dices que tú sigues haciendo, entonces no estás creyendo al verdadero Jesucristo que vino a morir en la cruz. ¿Quién sabe en qué Jesucristo estás creyendo? En uno a tu imaginación, no al verdadero, porque aquí dice que el verdadero murió en la cruz por nuestros pecados. Vamos a ir a este último versículo, que de hecho es el más importante también, o sea, es el que culmina, como siempre digo, con broche de oro, porque dice el versículo 14 de Romanos 6, porque el pecado no se enseñorea, escuche muy bien, no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria al Padre Celestial y a Cristo Jesús, que nos dio su salvación. ¿Qué tal eso? Ya el pecado ya no se enseñorea de nosotros, no se enseñorea. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestro pecado y murió y lo crucificó y ahora ya no somos más pecadores por su amor, por su gracia, por su redención. ¿Sí? Dice, ya no se enseñorea el pecado y no bajo la ley, sino bajo la gracia que es en Cristo Jesús, porque Él solo nos pudo dar esa gracia, derramar su sangre por nosotros, por ti y por mí, por todos nosotros que sí estábamos destituidos y separados de Dios. Pero por esa gracia, por ese amor, por esa única redención, por esa única derramada de sangre de Cristo, podemos llamarnos justificados y sin pecado. Gloria a Dios. Bueno, hermano, terminamos acá. Muchas gracias. Vamos a orar. El hermano Salvador de los Pecados va a presentar la oración en esta noche. Así es, vamos a orar para terminar. Hermanos, amigos, invitados, por cuestiones de aquí del live de TikTok, quedó como corto, se cortó la oración, pero espero que hayan podido orar allá en su espacio, donde estén compartiendo en privado y viendo este video. Espero que hayan podido orar. Y bueno, se cortó el live y tocó volver a empezar, pero este sí ya va a ser un corto live. Entonces, muchísimas gracias, amigos invitados, hermanos, y nos veremos el día de mañana o pasado mañana
Ahí estaremos mirando. Así que muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.